Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas tardes, Nero. Me llamo Ernesto, y esto que voy a contar me pasó hace como 4 meses, cuando me mudé a un pueblo cañero en Tabasco buscando chamba. Conseguí trabajo de repartidor en una tienda de abarrotes que también hacía envíos a domicilio. Era tranquilo, el calor estaba perro, pero la paga no estaba mal. El dueño me dijo desde el principio: aquí los domingos no se trabaja, ni se sale, nadie, lo tomamos muy en serio. Pensé que era por tema religioso o alguna tradición rara, pero no pregunté mucho. Solo asentí y me guardé las dudas para después. La primera semana pasó sin novedad. Llevaba refrescos, bultos de azúcar, huevos, pan, lo de siempre. El pueblo tenía algo raro en el ambiente, como si todos estuvieran tensos, pero a la vez acostumbrados a algo que yo no entendía. El sábado en la noche noté cómo todo mundo cerraba las ventanas con clavos. Echaban cadenas por dentro y se metían sin decir ni buenas noches. El silencio era extraño, pesado. Me dio por pensar que eran supersticiones, pero luego vi que ni los perros salían, ni uno solo ladraba. Solo se oía el canto de los grillos y de vez en cuando un motor lejano. El error fue mío. El domingo siguiente, uno de los clientes habituales me llamó directo al cel y me ofreció una lana extra si le llevaba unos cigarros y leche hasta su casa. Yo, por quedar bien y ganar más, acepté. Eran como las 11 de la mañana cuando salí en la moto con el pedido, creyendo que exageraban con eso de no salir. El pueblo parecía abandonado, como si todos se hubieran ido. Las calles solas, ni carros, ni bicicletas, ni ruido. Hasta el viento se sentía diferente. Me empezó a dar una sensación fea en el estómago, como cuando uno sabe que algo no está bien. Al llegar a la calle de Don Lupe, el cliente, vi a lo lejos algo que me hizo frenar en seco. Venían caminando como 10 personas, todos vestidos de blanco. Trajes como quirúrgicos, con capuchas y guantes. No hablaban. Caminaban lento pero seguros, y cada uno cargaba un machete reluciente. Uno de ellos arrastraba algo que no vi bien al principio. Me pegué contra una barda, apagué la moto y me agaché. Lo que arrastraban era un cuerpo, todavía con movimientos espasmódicos, como si no estuviera muerto. El que iba al frente levantó la mano y los demás se detuvieron. No sé cómo, pero me olieron, me vieron. Uno de ellos, el más alto, se quitó la capucha. Era un señor de unos 60 años, cara tostada por el sol, ojos claritos como de gato. Me apuntó con el machete y dijo algo que no escuché bien. Sentí las piernas temblarme y un calor que me subió a la cabeza. Pensé en correr, pero no había para dónde. De la nada, 2 más salieron de una esquina detrás de mí. Me tomaron del brazo y me dijeron sin levantar la voz: ya viste, ya sabes, ahora eliges. Yo no entendía. Traté de explicar que no sabía nada, que solo era repartidor, pero uno me empujó y caí de rodillas frente al cuerpo que arrastraban. Tenía la cara destrozada, no me dejaban ni voltear la cara. Uno de ellos me agarró del cuello y me obligó a mirar. El cuerpo era de un chavo, no mayor de 20 años, con el torso desnudo y lleno de tatuajes. Uno de los limpiadores sacó de una mochila una tabla de madera con nombres escritos a mano. Buscó entre las letras y me mostró uno de los nombres. Era el del chavo. Rata comprobada, dijo el viejo de los ojos claros. Después, sin dudarlo, uno del grupo le dio un machetazo seco en la garganta. Yo grité, pero nadie me hizo caso. El cuerpo dejó de moverse. Me jalaron hacia una casa abandonada que estaba cerca. Por dentro había velas, costales con cal y un olor a sangre seca insoportable. En el centro,
un banco de madera y una mesa manchada. Me dijeron que si quería seguir trabajando tenía que entender la ley del domingo. Aquí no hay policías, aquí se limpia. Los domingos es cuando se limpia. No sabía qué responder. Uno de ellos, más joven, me pasó un machete. Tenía la hoja manchada y aún goteaba. O lo tomas o te acuestas, dijo. Me temblaban las manos, pero lo agarré. Solo quería salir vivo de ahí. Nos quedamos en esa casa como 2 horas. Durante ese tiempo me explicaron que cada domingo elegían a quién tocar. Gente que robaba, golpeaba a su familia o simplemente se metía donde no debía. Aquí nadie se esconde. Todos saben lo que han hecho. Me contaron que el pueblo vivía en paz gracias a ese sistema. No queremos que Tabasco nos mande judiciales corruptos. Nosotros nos limpiamos solos. Yo solo asentía, con el machete en la mano, todavía con sangre tibia. Me dieron un overol blanco, igual al de ellos. Si no te lo pones, no sales de aquí, dijeron, y me lo puse. Al salir de la casa, ya era casi la 1 de la tarde. Seguían patrullando calles como si fueran soldados. En una esquina nos esperaba una mujer de unos 40 años. Nos dijo que su esposo la había golpeado la noche anterior y que ya lo había reportado antes con ellos. Apuntó hacia una casa al fondo. Hoy le toca, dijo, y se fue, sin gritos, sin lágrimas, como si entregara la basura. El viejo asintió y todos comenzaron a caminar hacia esa casa. Yo iba al final con el machete sudando en mi mano. Cada paso me pesaba más. Quería correr, pero no podía. Ya me habían visto. Entraron sin tocar la puerta. La abrieron de una patada. El hombre, un tipo gordo con una playera rota, ni siquiera tuvo tiempo de levantarse. Le cayeron entre varios. Yo no participé. Me quedé parado en la sala viendo cómo lo golpeaban, cómo lo arrastraban igual que al otro. Me sentía como en un sueño, pero sabía que era real. El viejo se me acercó y me puso la mano en el hombro. Ahorita no haces nada, pero ya viste, el próximo domingo decides si vienes o si desapareces. Yo asentí sin decir palabra. Solo quería regresar a mi casa, bañarme y olvidar todo, pero sabía que eso no iba a pasar. Cuando regresé a mi casa ese domingo por la tarde, no podía ni mover las manos. El machete me había dejado una marca roja en la palma de tanto apretarlo. Me metí directo al baño, vomité todo y me quedé bajo el agua fría como 1 hora. No podía sacarme de la cabeza el sonido de los machetazos, los gritos apagados, la forma en que todos actuaban como si fuera algo normal. Esa noche no dormí. Me acosté con la ropa mojada, temblando, escuchando cada ruido afuera, como si los limpiadores fueran a regresar por mí. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan ajeno. El lunes fui a la tienda como si nada. El patrón me vio llegar y solo me hizo una seña con la cabeza. No me preguntó nada, como si ya supiera, como si todos lo supieran. Me mandó a surtir unas colonias cercanas y traté de enfocarme en eso. Pero en cada esquina veía a alguien con los ojos clavados en mí, como evaluándome. Uno me saludó con un gesto raro, tocándose el pecho con 2 dedos. Al rato entendí que era una señal entre ellos. Era un saludo de los que limpian. Me empezaban a reconocer. Me estaban marcando, como a uno más. Toda la semana me la pasé evitando pensar en el domingo que venía. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de hacerlo. Sentía que tenía una cuenta regresiva encima. Me miraba al espejo y no me reconocía. No sabía si tenía miedo de que me mataran o miedo de convertirme en ellos. El sábado por la tarde, un sobre llegó a la puerta de mi casa, sin remitente. Solo decía, a las 10 de la noche en la bodega vieja. Dentro había un pañuelo blanco doblado y una hoja con una dirección. Me senté en la cama con el sobre en las manos y supe que ya no había escapatoria. Esa noche no encendí luces. Solo me senté junto a la ventana viendo la calle vacía. A las 9:45 agarré el pañuelo. Me lo metí en el pantalón y salí sin hacer ruido.
Caminé hacia la bodega que quedaba detrás del ingenio cañero. Todo estaba oscuro, pero había una fogata encendida dentro. Ya había como 15 personas, todos vestidos de blanco, algunos con los rostros cubiertos. Me hicieron una seña para que entrara. Al fondo, sobre unas tarimas, estaba el viejo de ojos claros. Me vio, asintió despacio y levantó la mano. Uno de los más jóvenes me trajo un machete nuevo, con el mango envuelto en tela. «Hoy decides», dijo el viejo. «O caminas con nosotros o te vas por el otro camino». Nadie hablaba más, solo el crujido de la leña y el zumbido de los zancudos. Me sudaban las piernas. No sabía si llorar o correr, pero no hice ninguna. Me acerqué y agarré el machete. Uno de ellos me ató el pañuelo blanco en el brazo derecho. En ese momento todos asintieron. Era como un ritual, como si acabara de entrar a una secta. Me dolía el pecho, sentía náuseas, pero ahí estaba, con el machete en la mano. Un paso más cerca de convertirme en lo que había jurado que nunca sería. El primer encargo me lo dieron esa misma noche. Era un tipo que vivía cerca del Bordo, uno que, según decían, vendía droga a los morros de la secundaria. No lo conocía, pero me dijeron que había sido advertido varias veces. «Ya le tocaba», me dijo el chavo que iba conmigo. Caminamos en silencio y mientras más me acercaba, más sentía que las piernas no me respondían. El machete pesaba el doble. Cuando llegamos a la casa, todo estaba en silencio. Entraron como siempre, sin avisar, y lo sacaron a rastras. El tipo lloraba, suplicaba, decía que tenía hijos. Nadie respondió. Solo lo acostaron en el suelo. Me llamaron a mí. «Hoy te toca marcarlo», dijo el viejo señalando el pecho del hombre. Temblaba tanto que no podía levantar el machete. Uno de los demás me agarró por detrás y me guió el brazo. Sentí el impacto, el hueso quebrarse, la carne abrirse. Cerré los ojos, pero ya lo había hecho. Lo dejé ahí tirado y caminé de regreso con el grupo. Nadie dijo nada. Me palmeaban el hombro como si hubiera pasado una prueba. Yo no sentía orgullo ni alivio, solo asco. Pero lo peor era que ya no podía negarlo. Ahora era parte de ellos. El pueblo me había tragado. Con el paso de las semanas empecé a entender cómo funcionaban. Tenían una lista. Cada semana se reunían y votaban a quién le tocaba. No había policía, no había juez, solo ellos, solo nosotros. Algunos castigos eran leves, golpizas, amenazas, quemar cosas, pero otros terminaban en bolsas negras, directo a los cañales. Nadie hablaba de eso después. Todo el pueblo lo sabía, pero nadie decía nada. Era como un pacto tácito. El silencio era la moneda con la que se compraba la tranquilidad. Yo ya no trabajaba de repartidor. Me quedé en la bodega, encargado de limpiar las herramientas. Me estaban preparando para algo más grande. Un día me llevaron con un hombre amarrado en una silla, en medio del campo. Me dijeron que era un ex limpiador, que había hablado de más con alguien de fuera. Nadie lo miraba a los ojos. Estaba golpeado, la nariz rota, la cara hinchada. El viejo me dio una navaja y me dijo, «La limpieza empieza por dentro». Esa fue la primera vez que dije que no. Me levanté y tiré la navaja al suelo. El ambiente se puso tenso. Pensé que me iban a matar ahí mismo, pero el viejo solo me miró con desprecio. «Eres útil, pero no imprescindible», dijo. Me dejaron ir, pero sabía que eso no se quedaría así. Después de eso, empecé a notar que ya no me hablaban igual. Me daban tareas menores, me ignoraban en las juntas, me estaban haciendo a un lado. Un jueves encontré una marca en la puerta de mi casa, una cruz blanca pintada con cal. Eso solo significaba una cosa: ya me habían elegido. No dije nada, solo me encerré y empecé a preparar mi salida. Sabía que tenía hasta el domingo para desaparecer. Pero también sabía que si huía, iban a buscarme. No dejaban cabos sueltos, no permitían traidores. Ya había visto lo que hacían con los que se salían de la línea. Sabía lo que venía. El sábado por la noche fingí que todo estaba normal. Cerré puertas, apagué luces y me acosté temprano, como todos.
Pero ya tenía todo listo. Una mochila con ropa, dinero y un mapa viejo que había comprado en una papelería. A la 1 de la mañana, cuando el pueblo estaba completamente dormido, salí por la parte trasera de mi casa y me fui caminando entre los cañales. No prendí linterna ni hice ruido. Caminé como 2 horas, sin rumbo claro, solo alejándome. Me dolían los pies, los ojos ardiendo por el sudor, pero no paré. Sabía que si lograba llegar al río, podía cruzar a otro ejido. Casi al amanecer, llegué a un rancho abandonado donde dormí unas horas bajo un techo de lámina oxidada. Luego, seguí caminando. Al mediodía, logré convencer a un chofer de camión para que me llevara a Villahermosa. Le dije que había tenido problemas con mi familia y necesitaba alejarme. No preguntó mucho. En la ciudad encontré una vecindad barata donde me escondí por semanas. Cambié de nombre, tiré el celular, corté todo contacto. Me pasaba las noches revisando puertas, soñando con machetes, con gritos, con el olor de la cal. Nunca volví a dormir tranquilo, pero al menos estaba vivo, o algo parecido. Con el tiempo empecé a trabajar en una fonda lavando trastes. La dueña era una señora que apenas hablaba, y eso me venía bien. Ahí pasaba los días en silencio, recordando cada domingo, cada rostro, cada machete. Nunca supe si me buscaron, si alguien me delató, si el viejo de los ojos claros mandó a alguien tras de mí. Pero a veces, entre los clientes, siento miradas raras, como si alguien supiera, como si alguien estuviera esperando que regrese. Y no puedo evitar pensar que en ese pueblo el domingo sigue siendo día de limpieza y que mi nombre sigue anotado en alguna de esas tablas de madera. He pensado muchas veces en denunciar, en contar todo, pero sé cómo operan. No usan nombres, no dejan evidencia, no hay cuerpos, solo silencios y ausencias. Y aunque escapé físicamente, algo de mí se quedó allá. Tal vez fue el miedo, tal vez fue el machetazo que di, tal vez fue el momento en que acepté el pañuelo blanco sin decir palabra. Eso no se borra, no se olvida. Puedes cambiarte el nombre, moverte de ciudad, pero los domingos siempre van a doler, siempre me van a recordar quién fui y lo que casi me convierto. Nadie sale limpio de allá, nadie. Ahora cada vez que llega un domingo, me encierro. Cierro puertas, bajo cortinas, apago luces. El cuerpo ya lo hace solo, como reflejo. Y me quedo quieto, esperando que no se escuche nada afuera. Porque aunque ya no estoy allá, el miedo no se fue conmigo. Se quedó adentro, como una semilla. Y cada domingo vuelve a brotar. Porque una vez que los limpiadores te ven, nunca dejas de estar en su lista. Solo están esperando que te descuides, solo eso. Me llamo Rebeca, soy enfermera general y esta historia me pasó hace poco, cuando me asignaron una brigada médica en un pueblito de la Sierra Norte de Oaxaca, un lugar llamado San Isidro Petlacalco. No salía en Google Maps, pero decían que era famoso por sus bordados finísimos, puras mujeres bordadoras. A mí me mandaron por 2 semanas para dar consulta general y revisar embarazos. Todo era parte de un programa estatal para comunidades remotas. Cuando llegué, las casas eran chiquitas, de adobe, muchas sin luz, y todo olía a copal quemado. Lo raro fue que ningún hombre me recibió, solo viejitas. Me asignaron un cuarto al lado del dispensario, una especie de casita con techo de lámina junto al arroyo. Dormía sola y cada mañana, desde las 6, ya había fila de señoras con niñas y muchachas esperándome. Era una rutina tranquila, pero muy callada. Ellas casi no hablaban. Lo que más me llamó la atención desde el tercer día fueron unas marcas en la espalda de las jóvenes. Todas las adolescentes las tenían, como cicatrices. No eran lunares ni quemaduras normales. Eran idénticas. Parecían costuras, como si hubieran sido cosidas. Literalmente. Me pareció rarísimo, pero cuando les preguntaba,
Agachaban la cabeza y cambiaban de tema. Había una en particular que me dio mala espina. La señora Candelaria. Era como la jefa de todas, siempre con su rebozo morado y su bastón de madera tallada. No hablaba mucho, pero todas le obedecían. Un día se metió a la consulta sin tocar y me dijo que no tomara tantas notas. «Aquí no se anota lo que no se entiende», me dijo en voz bajita pero seca. Me incomodó. Yo estaba registrando todo en una libreta del programa. Vacunas, presiones, síntomas. Desde ese día empecé a escribir menos enfrente de ellas. Empecé a hacerlo en la noche, escondida. Una tarde encontré una mochila tirada detrás del dispensario. Estaba medio escondida bajo unas pencas de maguey. Era una mochila escolar azul cielo. Adentro tenía ropa, un cepillo con pelos castaños, un cuaderno con dibujos y el nombre Laura G, escrito varias veces. No había ninguna paciente con ese nombre. Pregunté discretamente a 2 niñas si conocían a una Laura, pero fingieron no escucharme y se fueron corriendo. Después de eso, cada vez que salía a caminar por la tarde, notaba que algunas puertas se cerraban apenas pasaba. Al cumplirse la primera semana, empecé a sentirme rara, cansada todo el tiempo, como si el cuerpo no me respondiera igual. Y algo peor, estaba soñando cosas que no entendía. Mujeres de trenzas largas, en fila con los ojos vendados, bordando en la oscuridad. Todas repetían el mismo patrón, flores enredadas, con espinas que parecían moverse. Me despertaba sudando, y en mi cuello, todos los días, aparecían hilitos de colores que no sabía de dónde salían, como si se me enredaran durante la noche. Me los quitaba, pero siempre regresaban. A los 8 días exactos de mi llegada, llegó otra forastera al pueblo, una chava joven, turista, como de ciudad. Llevaba una cámara colgando al cuello y una sonrisa que no duró mucho. Me la topé en la tiendita de Don Benito, uno de los pocos hombres visibles, y le pregunté si también se había perdido. Me dijo que no, que venía siguiendo una ruta de textiles tradicionales. Le conté que yo también era visitante y que tuviera cuidado, que aquí las cosas eran diferentes. Solo me sonrió raro, como si no me creyera. No la volví a ver hasta 4 días después, pero ya no era la misma. El día que volvió a aparecer, iba vestida como las mujeres del pueblo. Falda larga, blusa bordada con flores azules y trenzas peinadas con listones. Lo más inquietante fue su mirada, vacía, como ausente. Ya no traía la cámara. Cuando intenté hablarle, apenas me saludó y siguió caminando detrás de unas señoras mayores. Noté que cojeaba un poco, como si le doliera la espalda. Intenté alcanzarla, pero una de las ancianas me cerró el paso. «Ya está en casa», me dijo. Me quedé helada. Esa chava no era de aquí. ¿Qué querían decir con en casa? Esa noche busqué de nuevo la mochila de Laura G. Quería ver si todavía estaba, pero ya no estaba. En su lugar había cenizas, justo en el mismo sitio. Y lo más raro, había botones y pedacitos de hilo quemado entre las cenizas, como si hubieran quemado ropa o algo peor. Esa noche me encerré por completo. Cerré ventanas, atranqué la puerta con una silla y dormí con la linterna encendida. Pero igual me despertaron ruidos afuera, como pasos lentos, arrastrados. Cuando me acerqué a la ventana, vi sombras de mujeres. Se movían despacio, sin linterna, sin hablar. Solo caminaban en círculo alrededor de la casa. A la mañana siguiente no recordaba cómo me había dormido, pero al levantarme encontré hilos rojos enredados en mis tobillos. Y lo más inquietante, en mi bata blanca, en la parte de la espalda, alguien había bordado un pequeño símbolo, una flor negra con espinas. No estaba el día anterior. Intenté quitármela, pero estaba bien cosida. Cuando fui al baño a revisarme en el espejo, vi algo que me revolvió el estómago. En mi espalda, justo entre los omóplatos, tenía la piel irritada.
con una forma parecida a las marcas que había visto en las demás. Me dolía, como si algo me estuviera creciendo adentro. Ese mismo día, en la consulta, pregunté directamente por las muchachas que ya no venían. Mencioné a una en específico, María Elena, una niña que había revisado el primer día por una infección leve. Nadie me respondió. Al contrario, me cerraron las puertas. Ya no me dejaron entrar a la cocina comunitaria. Me dejaron comida afuera en un plato de barro, como si ya no fuera bienvenida. Empecé a anotar todo con más cuidado. Fechas, nombres, síntomas, detalles. Pero esa libreta desapareció de mi mochila en la noche. Lo supe porque la había dejado dentro de una bolsa cerrada, con cierre. Nadie más tenía acceso. Nadie, según yo. No podía simplemente irme. El programa tenía reglas. Si me iba antes de tiempo, me descontaban los viáticos y probablemente me reportaban. Además, no había señal y el transporte salía solo 2 veces por semana en una camioneta que pasaba al amanecer. Decidí aguantar, pero ya no dormía. Las noches eran cada vez más pesadas. Soñaba que me cosían la boca, que me bordaban la piel con hilos de colores, mientras las ancianas cantaban algo en zapoteco, un canto grave, como un rezo torcido. Al despertar siempre tenía los dedos adormecidos, como si hubiera pasado horas cosiendo sin saberlo. La madrugada del 12º día me despertó un llanto. Salía de algún punto cerca del arroyo. Me puse un suéter y salí despacio, con la linterna apagada. No quería que supieran que estaba despierta. Caminé descalza hasta la orilla del agua. Allí, sentada en una piedra, vi a una muchacha que no reconocí. Estaba desnuda, encorvada, llorando bajito. Me acerqué y le hablé, pero no volteó. Solo dijo algo que me dejó helada. Me deshicieron por dentro, como a las otras. Le pregunté su nombre y respondió. Laura era ella, la dueña de la mochila azul. Antes de que pudiera hacer algo más, escuché ramas romperse. Corrí de regreso. Esa noche la pasé debajo de mi camilla, con la puerta cerrada y una navajita que me había prestado don Benito antes de que dejara de hablarme. Sentía que me observaban desde los huecos de las paredes, que los hilos colgados en las casas tenían ojos. A la mañana siguiente, la consulta estuvo vacía. Nadie vino. Caminé por el pueblo. Todas las casas estaban cerradas, hasta la tiendita. Solo vi una figura, la turista, la que había llegado con la cámara. Estaba parada frente al kiosco, sin moverse, con la mirada clavada en el cielo. Ya no tenía expresión y su blusa estaba completamente bordada, con la misma flor negra que tenía yo en la bata. A mediodía vinieron por mí, 5 ancianas, lideradas por Candelaria. Me dijeron que era momento de integrarme, que el pueblo me había aceptado. Me negué. Cerré la puerta del dispensario, pero ellas no se alteraron. Una de ellas sacó una aguja gruesa y me dijo, con calma, que toda mujer que pisa ese suelo, si se queda más de una semana, pertenece. Aquí no se van, aquí se teje tu historia. Luché, pataleé, grité, nadie vino, nadie respondió. Una de ellas me agarró de la cabeza, en fuerte, y otra me sujetó las manos. Me inyectaron algo. Sentí la quemazón subir por los brazos. Me desmayé. Desperté horas después, sola, en el suelo, con la espalda ardiendo. Me quité la bata y traté de tocarme donde dolía, pero no alcanzaba bien. En el espejo pequeño del botiquín me vi el reflejo a medias. Tenía costuras verdaderas, cruzadas, como si hubieran abierto mi piel y vuelto a cerrarla. Cada punto hecho con hilo negro, perfectamente parejo. Vomité en seco hasta que me temblaron las piernas. El dolor era profundo, como si la aguja siguiera adentro. Entonces supe que no podía quedarme ni un día más. Fuera como fuera, debía salir del pueblo, aunque tuviera que caminar por la sierra sola. Salí esa misma noche, a escondidas, sin linterna, y solo con una botella de agua y una chamarra.
Tomé el camino que llevaba al Río Grande, donde me habían dicho que pasaba la camioneta cada tercer día. Calculé que si caminaba hasta el amanecer, podría alcanzarla. No llevaba teléfono, ya no tenía mi libreta, y las botas me lastimaban, pero no podía quedarme un segundo más. Cada paso dolía. Sentía que la espalda me sangraba con el movimiento. Me detuve solo una vez a descansar, bajo un árbol grande, y fue ahí donde los escuché. No eran pasos, era un murmullo, como de rezos. Volteé y vi a lo lejos luces que bajaban desde el pueblo. Fuego, antorchas. Un grupo de mujeres caminando lento, en fila, en silencio. Al frente, inconfundible, iba Candelaria. Sabía que me buscaban. Apreté el paso. Crucé el río con el agua helada hasta las rodillas. Y me raspé las piernas con las piedras, pero seguí. No podía pensar en nada más, solo en llegar a donde hubiera alguien. Cuando empezó a amanecer, vi una construcción, una parada de camiones desvencijada. Me tiré en la banca de cemento temblando. La camioneta llegó como a las 6:30. Me subí sin decir nada. El chofer me miró raro, pero no preguntó. Cuando llegamos al siguiente pueblo con señal, marqué al coordinador del programa. Le dije que me había enfermado y que necesitaba volver a la ciudad. No conté nada. No me creían. Lo supe por su tono. Me dieron de baja y ahí quedó. Regresé a Oaxaca capital. Me revisó un médico. Las costuras ya estaban cicatrizadas, pero el tejido de la piel no era normal. Era más grueso, casi como cuero. No supieron decirme qué tipo de hilo usaron. Dijeron que parecía sintético, pero había residuos orgánicos. Me recetaron antibióticos. No sirvieron de nada. El picor y el ardor nunca se fueron. Intenté denunciar, pero no tenía pruebas. La mochila, la libreta, todo había desaparecido. Nadie más había reportado cosas raras del pueblo. Lo peor fue cuando intenté encontrarlo de nuevo en el mapa. San Isidro Petlacalco no aparecía por ningún lado, ni siquiera como una comunidad sin cobertura, como si lo hubieran borrado. Pregunté a otros brigadistas, nadie lo conocía. Uno me dijo que Petlacalco le sonaba, pero que estaba abandonado desde hacía años por un derrumbe. No podía ser. Yo estuve ahí, toqué esas paredes, vi esas mujeres. Nadie me creyó. Me miraban como si estuviera inventando. Desde que volví, no he vuelto a dormir una noche completa. A veces despierto y siento que alguien me está bordando mientras duermo. Tengo hilos enredados entre los dedos. A veces veo flores negras dibujadas en mis sábanas, aunque las lave. Y, lo peor, han venido mujeres a buscarme. No tocan la puerta. Solo se quedan paradas frente a mi ventana en la madrugada con los rebozos cubriéndoles el rostro. Cuando me acerco, ya no están, pero dejan un olor a copal, como si estuvieran anunciando algo. Sé que no he terminado con ellas. Algo me dejaron cosido adentro, algo que poco a poco se está apoderando de mí. Hace una semana, mientras me bañaba, sentí algo moverse en mi espalda. No era un espasmo ni un calambre, era otra cosa, como si algo jalara desde adentro, como si los hilos se apretaran solos. Me miré en el espejo y vi que la costura se había extendido. Ya no era solo entre los omóplatos, ahora bajaba hasta la cintura. Y justo al centro, algo, había bordado otra flor, distinta, no era negra, era roja, con espinas largas y una gota en el centro. No sé quién la hizo, no lo sentí, no lo soñé. Simplemente apareció ahí, como si fuera una etapa más del mismo proceso. Me encerré en mi cuarto, no salgo. Cierro todas las cortinas. Apagué el celular. Dejé de contestar correos. El cuerpo me duele como si lo estuvieran bordando desde adentro. Cada punto se siente como una aguja caliente metiéndose en la carne. He intentado arrancarme los hilos, pero vuelven. No importa cuántos quite. A veces aparecen en mi lengua, entre los dientes. Otras veces los encuentro en la comida. Es como si el pueblo no se hubiera ido, como si lo llevara dentro,
como si las mujeres de San Isidro estuvieran cosiéndome desde muy lejos, bordando mi alma poco a poco, sin que yo pueda impedirlo. Ayer tuve una pesadilla distinta. No eran ellas, era yo. Yo era la que bordaba. Tenía una aguja enorme en la mano y frente a mí había una muchacha joven, desnuda, llorando. La estaba marcando. Le estaba haciendo la misma flor que tengo yo en la espalda, pero no podía detenerme. Algo en mí lo exigía. Cuando desperté, tenía los dedos manchados de sangre seca, la cama llena de hilos rojos y una agujeta de zapato ensangrentada debajo de la almohada. No sé de dónde salió. No tengo zapatos con ese tipo de agujeta. Ni siquiera sé si fue un sueño. Hoy en la mañana encontré una carta metida debajo de la puerta. No tenía remitente, ni sello, ni fecha. Solo decía una frase, escrita con letra antigua, curva, como bordada en papel. Cuando la flor roja florece, es tu turno de coser. La leí en voz alta sin querer. Desde entonces siento que ya no pienso igual. Me atrapan los bordados. Me paso horas viéndolos sin darme cuenta. Anoche pasé 5 horas sentada en el suelo, bordando en una servilleta sin haberlo planeado. No recuerdo haber aprendido a bordar. Y sin embargo, la flor que hice era perfecta, roja, con espinas. Sé que me van a venir a buscar, no para llevarme, para integrarme por completo. Esta vez no voy a resistirme, porque hay una paz rara en dejarse coser, en dejar de pelear, en aceptar el hilo, la aguja, la puntada, como si mi cuerpo fuera parte de algo más grande. Un textil vivo que nunca deja de crecer. Lo que viví no fue una pesadilla, fue un inicio. San Isidro Petlacalco no se puede encontrar en los mapas porque no se encuentra, se hereda, se transmite con cada flor bordada, con cada cicatriz compartida. Y ahora me toca a mí continuar el patrón. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola, Nero. Me llamo Lucía y lo que voy a contarte pasó hace apenas unos meses, cuando me asignaron como maestra de secundaria en un pueblo chiquito al norte de Sonora, casi pegado a la línea con Estados Unidos. Desde el primer día noté que la gente era callada, respetuosa pero distante, como si todos supieran algo que yo no. Renté un cuartito arriba de una tiendita de abarrotes y empecé clases el lunes siguiente. Todo parecía normal, hasta que vi que varios de mis alumnos hablaban en susurros sobre una caja, como si fuera algo muy serio, casi sagrado. Al principio no entendí, pero me intrigó muchísimo. En las primeras semanas traté de ganarme la confianza de los estudiantes, preguntándoles sobre sus costumbres, las fiestas del pueblo, la historia del lugar. Pero cada vez que mencionaba la caja, se cerraban en seco. Algunos bajaban la mirada, otros se tensaban como si hubiera dicho una grosería. Una tarde, mientras hacíamos limpieza en el salón, una alumna llamada Alma dejó caer sin querer su libreta y se le salió un dibujo, una caja de madera con un candado y muchas sombras alrededor. La confronté suavemente y ella solo dijo, «Todos tenemos una y hay que abrirla». Luego se fue casi corriendo, dejándome con el dibujo en la mano. Un día me acerqué a doña Mati, la señora de la tienda donde rentaba. Le pregunté directamente qué era esa caja de la que todos hablaban. Me miró fijo, sin parpadear, y me dijo con una voz apagada, «No pregunte eso, maestra, usted es forastera, aquí esas cosas no se explican». Después de eso, empezó a cobrarme más caro todo, y dejó de saludarme por mi nombre. Algo en su mirada me hizo sentir que ya no era bienvenida. Desde entonces, la atmósfera del pueblo cambió para mí. Me veían raro, los saludos se volvieron fríos, como si hubiera roto una regla que nadie me explicó. Seguí escuchando cosas, que al cumplir 18 años, cada joven recibía una llave,
que había que usarla esa misma noche, que si no lo hacías, te ibas. Esa palabra, irte, la usaban como si no fuera exactamente morir, pero tampoco seguir vivo. Pregunté si había algún ritual, alguna celebración. Me dijeron que no, que era algo personal, silencioso, que se hacía en casa, con la caja que cada familia guardaba. Todas las casas tenían una, en alguna parte. Me costaba creer que un pueblo entero pudiera mantener una costumbre tan cerrada y no hablar de ella con nadie de fuera. Pero así era. Una noche, ya entrada la madrugada, escuché ruidos en la casa de al lado. Me asomé por la ventana y vi a un muchacho entrando solo al cuarto del fondo con una caja bajo el brazo. No llevaba nada más, solo la llave colgando del cuello. Se veía nervioso, pero decidido. Lo vi cerrar la puerta. Me quedé despierta hasta que salió. Como una hora después, iba llorando. Y al día siguiente en la escuela no regresó. Nadie preguntó por él. Nadie comentó nada. Cuando mencioné su nombre en clase, todos bajaron la cabeza. Fue entonces cuando decidí que ya no podía quedarme con la duda. Me obsesioné con la idea de la caja. No era solo curiosidad, era algo más fuerte, como una necesidad de entender qué pasaba con esos jóvenes, con ese silencio tan denso que rodeaba todo. Empecé a buscar cualquier pista en la escuela, libretas, dibujos, conversaciones al aire libre. Un día encontré un cuaderno viejo entre los objetos olvidados del salón de maestros. Era de un tal Miguel, un profesor que había estado antes que yo. Estaba lleno de notas, pero la mayoría estaban tachadas o arrancadas. En una esquina se leía claramente: abrí la caja, lo vi, no debía saber. Esa frase me heló la sangre. Fui al archivo de la escuela para buscar información sobre ese tal Miguel. No encontré registros de su renuncia ni de su cambio de plaza. Pregunté al director y dijo que no recordaba bien, que ese maestro se había ido de un día para otro. Le insistí y su cara cambió, como si le doliera físicamente hablar del tema. Me dijo que no volviera a tocar ese nombre y que mejor me concentrara en dar clase. Esa noche no pude dormir. Algo en mi instinto me decía que ese Miguel había hecho lo mismo que yo estaba intentando hacer ahora, pero algo le salió mal. O peor, descubrió algo que nadie debía saber. La oportunidad llegó casi sin buscarla. Una de mis alumnas, Ángela, cumplió 18 años. No regresó después del fin de semana. Le escribí un mensaje al número de contacto que tenía registrado, pero nunca respondieron. Decidí pasar por su casa fingiendo que necesitaba una firma para un trámite escolar. Me recibió su mamá, ojerosa, con la cara pálida. Me dijo que Ángela se había ido con unos familiares al otro lado. Le di las gracias, pero supe que mentía. Al salir, vi por una ventana abierta una caja de madera sobre la mesa. Era más pequeña de lo que imaginaba, simple, sin adornos, pero el candado brillaba como nuevo. A partir de ese momento, empecé a notar más cajas. En cada casa que visitaba, encontraba señales, una llave colgada en el pasillo, marcas rectangulares sobre la madera del piso, lugares donde claramente se ocultaba algo. Todo el pueblo giraba en torno a ese secreto. Era como si cada familia viviera esperando ese momento inevitable, pero nunca hablaban de ello. Y yo, sin quererlo, ya estaba demasiado metida. Fue cuando, revisando mis cosas, encontré algo que me dejó helada. Una llave, envuelta en un pañuelo viejo, dentro de uno de los cajones del mueble que venía con el cuarto. No era mía, nadie me la había dado, pero llevaba mi nombre grabado. Me senté en la cama, temblando, sin saber si reír o gritar. ¿Cómo era posible? ¿Quién la había dejado ahí? No se la enseñé a nadie. La guardé en mi chamarra y traté de seguir con mis días, pero desde entonces sentí que algo cambió. La gente empezó a verme diferente, como si ya no fuera forastera, o peor, como si ahora fuera parte del juego. Doña Mati dejó de hablarme por completo. Un grupo de alumnos me dejó un dibujo en el escritorio. Era yo, abriendo una caja.
No tenía rostro en el dibujo, solo un hueco oscuro donde debería estar mi cara. Lo tomé como una advertencia o una invitación. Pasaron 2 noches en que dormí con la luz prendida. Tenía la llave escondida bajo el colchón, pero aún podía sentir su presencia como si me quemara la piel. Una madrugada, cerca de las 3:30, escuché pasos en la escalera que subía a mi cuarto. Me levanté en silencio, agarré unas tijeras por si acaso y me acerqué a la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a ella. No tocaron, no hablaron, solo estuvieron ahí como esperando algo. Después de unos minutos eternos, se fueron. Bajé corriendo a revisar, pero no había nadie en la tienda, ni en la calle. Todo estaba quieto, pero sobre mi puerta alguien había colgado otra llave. No dormí esa noche. Al amanecer metí ambas llaves en una bolsa y salí a caminar sin rumbo. Pensé en irme, pedir mi cambio de escuela, incluso renunciar, pero algo en mí no me dejaba, como si ya fuera demasiado tarde para huir. Me sentía observada, no solo por la gente, sino por el propio pueblo. Las calles parecían tener memoria, y cada paso que daba resonaba más fuerte que el anterior. Me crucé con uno de mis alumnos más pequeños, Lalo, de 2º grado. Me miró y dijo sin emoción: «Usted también tiene una caja, ¿verdad?». No esperó respuesta. Se fue caminando como si nada. Volví al cuarto esa tarde y me encontré con la puerta abierta. Nada estaba revuelto. Todo seguía en su lugar, excepto por una caja de madera que alguien había dejado justo en el centro del cuarto. Era idéntica a la que vi en casa de Ángela. Sencilla, sin adornos, pero impecable. No tenía candado. Solo un pequeño hueco para insertar una llave. Me quedé parada varios minutos, sintiendo cómo me sudaban las manos. La toqué. Estaba tibia, como si llevara tiempo esperando ahí. Esa noche no comí, no encendí luces. Me acosté en silencio, viendo la caja desde la cama. Soñé con rostros sin ojos, todos girando hacia mí. Desperté gritando, empapada en sudor. Eran como las 4 de la mañana. Tomé una de las llaves temblando y me acerqué. La metí lentamente en la ranura, pero no giraba. Probé con la otra. Esta sí encajó. Se escuchó un clic muy suave, casi imperceptible, pero no la abrí. Me quedé ahí, con la mano en la tapa, respirando hondo. Sentía que si la abría, algo iba a cambiar para siempre. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera, pero otra, más profunda, más antigua, me decía que esa caja era mía, que siempre lo había sido. Me senté frente a ella y esperé que amaneciera, sin atreverme a mover un dedo más. Al día siguiente, cuando salí al pueblo, noté que la gente me veía diferente. Ya no con recelo, ahora con resignación, como si todos supieran que ya estaba del otro lado. Doña Mati me dejó una bolsa con comida afuera de la puerta. Los alumnos me saludaron bajito, como si estuvieran despidiéndose. Uno de ellos me dio un dibujo, una caja abierta y algo oscuro saliendo de ella. No supe si era humo o una sombra, pero lo que más me heló fue que en la esquina del dibujo estaba escrito mi nombre. No dije nada. Guardé el dibujo en mi bolsa y regresé a mi cuarto con el corazón latiéndome en las sienes. La 4ª noche fue la más pesada. El aire se sentía espeso, como si el cuarto estuviera bajo el agua. No podía respirar bien. Cada sonido me parecía exagerado. El tic-tac del reloj, el crujido de la madera, hasta el latido de mi propio corazón. La caja seguía en el mismo lugar, intacta. No la había tocado desde que probé la llave, pero algo en ella parecía haberse activado. Sentía que me llamaba, como si tuviera una voz que solo yo podía oír. Una voz que no usaba palabras, solo emociones, angustia, tristeza, un anhelo profundo. Como si dentro hubiera una parte de mí que había estado perdida. No podía más. Esa madrugada, a eso de las 3:50, me levanté con el cuerpo temblando. Me senté frente a la caja otra vez. Metí la llave y esta vez la giré. La tapa se abrió lentamente, sin hacer ruido.
Adentro no había objetos, ni papeles, ni fotos. Solo un forro negro, como terciopelo, que cubría el fondo. Pero al tocarlo algo cambió. Cerré los ojos por reflejo y sentí una ráfaga de aire helado en la cara. Cuando los abrí, no estaba en mi cuarto. Estaba parada en un desierto oscuro, sin luna, sin estrellas. A lo lejos vi siluetas, cientos, tal vez miles, todas iguales, de pie, mirándome. Avancé sin saber cómo, arrastrada por una fuerza que no podía detener. Las figuras se fueron aclarando poco a poco. Eran personas o algo parecido. Tenían rostros vagos, ojos hundidos y piel ceniza. No hablaban, pero entendía lo que querían. Me estaban esperando. Una de ellas se adelantó. Me reconocí. Era yo, pero más vieja, más triste, con los ojos vacíos. Me dijo, sin mover la boca, que ya no podía volver, que abrir la caja significaba aceptar lo que soy, que el pueblo no era un lugar, sino un filtro, que todos los que llegamos aquí, de alguna manera, ya estábamos marcados desde antes de nacer. Desperté tirada en el piso, justo al lado de la caja abierta. Afuera ya era de día. Me costó trabajo ponerme de pie. Tenía la garganta seca y los ojos hinchados. Al mirar dentro de la caja ya no había nada, solo el forro negro. Pero al tocarlo de nuevo no pasó nada. Intenté volver a usar la llave, pero no entraba. La ranura había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado ahí. Salí a la calle, confundida, sin saber si lo que viví fue real o un sueño. Pero entonces vi a Ángela, parada en la entrada de la escuela. Me sonrió con tristeza y se desvaneció frente a mis ojos, como si el viento la hubiera borrado. Volví al cuarto y traté de escribir lo que había visto, lo que había sentido, pero las palabras no alcanzaban. No era solo miedo, era algo más hondo, como una certeza que te cala los huesos. Esa noche, por primera vez, dormí sin tener pesadillas, pero al despertar tenía una sensación nueva. Algo dentro de mí ya no era mío. Era como si hubiera dejado una parte en ese desierto. En la escuela nadie mencionó lo ocurrido. Los alumnos me trataban igual, pero con un respeto raro, casi solemne. Sentía que sabían, que todos sabían, y que ahora yo también era parte del pueblo, aunque nunca hubiera querido serlo. Pasaron los días y todo siguió funcionando en apariencia. Daba clases, caminaba al mercado, saludaba a la gente, pero algo se había quebrado adentro. La caja seguía ahí, sobre la mesa, cerrada aunque nunca la volví a tocar. Pensé en tirarla, quemarla, esconderla, pero algo me detenía. No por miedo, sino porque sentía que ya era parte de mí. Cada tanto me despertaba en mitad de la noche y juraba oír mi nombre susurrado desde adentro de ella. Fui dejando de hablar con mis compañeros de fuera, con mi familia. Sentía que ya no podría explicarles nada, no con palabras. Hay cosas que no se pueden traducir. Un mes después, recibí un sobre sin remitente. Dentro venía una foto vieja, casi sepia. En ella aparecía un grupo de personas frente a la escuela del pueblo, mucho tiempo atrás. Reconocí a una, el maestro Miguel. Estaba de pie, con una caja en las manos. Detrás, en una sombra, había una figura más, muy parecida a mí, muy. Volteé la foto y en la parte trasera alguien había escrito: siempre hemos estado aquí. El papel me temblaba en las manos, no entendía del todo. Pero algo en mí aceptaba que lo que viví no fue un accidente. Era parte de algo más grande, más viejo que yo, más viejo que el pueblo. Tomé una decisión. Fui con el director y le pedí quedarme de planta. Dijo que eso no era común para forasteros, pero que haría lo posible. Lo dijo con un tono raro, como si ya supiera mi respuesta de antemano. En la tarde, al regresar al cuarto, encontré una tercera llave sobre la cama. No la toqué. Solo la miré durante horas. Entendí que lo que había abierto era apenas el comienzo y que en algún momento habría que abrirla otra vez. No la misma caja, otra, porque eso era lo que el pueblo hacía.
entregarte pedacitos de ti mismo con cada ciclo, y uno decide si acepta o desaparece. No volví a saber de los que no abrieron su caja, pero empecé a notar sus rostros en los sueños. Caminaban entre los árboles del monte, detrás del panteón, o en las ventanas vacías al anochecer. No pedían ayuda, solo observaban, como si esperaran que alguien más los recordara o los nombrara. Supe que eso también era parte del precio, aceptar tu lugar o perderte por completo. Al final, uno no viene al pueblo, el pueblo te llama, y si escuchas el llamado, ya no hay marcha atrás. Me llamo Lucía, y aunque aún respiro, sé que una parte de mí ya pertenece a esa caja, y no pienso cerrarla nunca. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.